Bienvenidos a todos los que están aquí, por supuesto, de forma presencial y también a los que están en casa. Que el Señor te bendiga. Es una alegría que estamos juntos. No solamente estás viendo, estás participando. Eres parte de la Iglesia Raíces. Te amamos y es una alegría para nosotros que estemos juntos. Ahí donde estás, quizás sentado, quizás acostado, no sé, pero que el Señor esté contigo y te bendiga grandemente. Sí, los chicos pusieron los carteles porque estamos en una serie que se llama Metas de Pareja. Pero hoy hacemos una pausa en la serie. Vamos a continuar con nuestra serie Metas de Pareja, la parte número 4, el domingo que viene. ¿Por qué hicimos una pausa? Nosotros confiamos que Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía en la planificación. Y hemos planificado esta serie. Pero también a veces el Señor nos quiere interrumpir y nos quiere dar otro mensaje y lo aceptamos de parte de Él. Entonces, ayer a la noche el Señor me indicó otra cosa, entendí que era de parte del Señor, entonces empecé a escribir, hoy a las 4 continué escribiendo. Está calentito, recién salió del horno el mensaje, lo vamos a terminar de hacer juntos. El Señor es bueno, el Señor es fiel y el mensaje en pausa de la serie Metas de Pareja, este es un mensaje pausa, se llama Llenos de Esperanza, llenos de esperanza. Y esto es lo que vamos a compartir hoy y lo que el Señor quería darnos hoy y entonces vamos a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros y vamos a obedecerlo con todo lo que Él tiene para darnos. Muy bien, llenos de esperanza. Ahora, este mensaje se desencadena al leer un texto de la Biblia que me hace eco en la cabeza. Y entonces comienzo a reflexionar sobre esto. ¿Qué significa esto de estar llenos de esperanza? En el capítulo 8 del libro de Job, ahí tenemos todo un argumento acerca de qué pasa con las personas que dejan de lado a Dios. Encontramos en Job capítulo 8, hacia el verso 13, que dice, los que se olvidan de Dios, los que dejan de lado a Dios, los que se apartan de Dios, los que borran de la ecuación a Dios, los que no incorporan a Dios a su vida, esto está diciendo, los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedarán frustradas. Sus esperanzas, los que se olvidan. ¿De quiénes está hablando? De los que se olvidan de Dios. ¿Y qué les pasa? Sus esperanzas quedan frustradas. Otra versión dice que su esperanza se va a destruir. Es decir, no permanece. Los que quitan a Dios de su vida, los que quitan a Dios de su familia, los que quitan a Dios de su empresa, los países que quitan a Dios, su esperanza es consumida. Su esperanza, dice la NBI, la versión NBI, se termina. Y la NTV dice, su esperanza se evapora. ¿Sabe que tenemos en casa una de estas jarras eléctricas? Ahora, son muy prácticas, ¿no? Tenés que poner el agua en un jarrito. Bueno, algunos lo hacen con microondas. Entonces, pones la jarra, estas pavas eléctricas, jarras eléctricas, se llaman así, ¿verdad? Y enchufás, apretás un botoncito y te calienta el agua. Y tienen un sistema que cuando llega a determinada temperatura, ¿qué hace el automático? ¡Tac! Corta. Pero algo pasó en nuestra jarra, en nuestra casa. Que no funciona el corte. Entonces está hirviendo. Y el primer día de estos días que pasó eso y no sabía, solo se para cuando la desenchufás o la quitas de su plataforma. Y estos días que yo todavía no sabía que había pasado eso con nuestra jarra eléctrica, puse el agua y me fui a hacer otras cosas, bien con mi cabeza en mil cosas. Después cuando me acordé dije, bueno, se habrá apagado. Se evaporó toda el agua y casi se me quema todo. Pero quedaba poquitito todavía. ¿Sabe lo que pasa con la esperanza de los que quitan a Dios de sus vidas? Se evapora. Y no queda nada. Las personas con más esperanza son las que están cerca de Jesucristo. ¿Y qué ocurre cuando una generación se olvida de Dios? ¿Qué ocurre cuando una familia aparta a Dios de su familia? ¿Qué ocurre cuando una cultura
quita a Dios? ¿Qué ocurre con un país cuando quita a Dios? Anoté algunas cosas de qué ocurre cuando nos olvidamos de Dios. Escuche lo que anoté en este lugar. La riqueza se vuelve idolatría y la verdad es minimizada. El aborto es legalizado y la publicidad sexualizada. La educación es secularizada y las conciencias son anestesiadas. El comercio se vuelve monopolizado y las razas son segregadas. La moral y la ética es liberalizada. El crimen y la droga es sensacionalizado. La separación de la familia es racionalizada. Y los cristianos demonizados. Y Dios es marginado. Esto ocurre con las personas que sacan a Dios de la ecuación y se quedan sin esperanza. Los que se olvidan de Dios se quedan sin esperanza. Ahora, vamos a definir juntos qué es esperanza. Y les cuento un poco cómo viene el mensaje. El mensaje viene así. La primera parte un poco esquematizado, más ordenado, acerca de qué es esperanza, qué no es esperanza, y 3 puntos que nos van a ayudar. Y después vamos a ir a una historia y la vamos a aplicar a nuestra vida. Para los que son más lineales y esquemáticos en su mente, les cuento cómo viene el mensaje de esta mañana. ¿Qué es esperanza? Bueno, ayuda siempre definir qué no es para después tener claro qué es. ¿Qué no es esperanza? Bueno, esperanza no es optimismo. A mí me encanta el optimismo. De hecho, yo soy optimista, ¿verdad? Entonces, me encanta el optimismo. Pero la verdad es que bíblicamente, si nos basamos en la palabra de Dios y desde el púlpito, desde este lugar, desde la plataforma, desde la predicación, lo único que vamos a enseñar es lo que enseña la palabra de Dios. El optimismo no es lo mismo que esperanza. El optimismo no siempre está de acuerdo con la realidad. Siempre va a salir el sol. No, amigo, a veces no sale porque está nublado y no está el sol, ¿verdad? El optimismo se basa más en los deseos que yo tengo. No tiene mucho fundamento, pero tiene mucho deseo. Y ayuda para enfrentar la vida, por supuesto, pero tiene sus limitaciones. No hay nada malo en ser optimista, pero el optimismo no cambia realidades ni cambia el mundo. El optimismo dice algo así, por ejemplo, si tengo una enfermedad que es muy grave, el optimismo dice, no es tan malo. Y la esperanza, ¿qué dice? Es malo, pero voy a seguir confiando y creyendo en el Señor. La esperanza no niega la realidad, acepta la realidad, pero se aferra a las promesas del Señor Jesucristo. La esperanza real no es optimismo. Ahora, si vamos a la Biblia encontramos que hay 3 clases de esperanza. La primera esperanza que encontramos en la Biblia es la esperanza ilusa. ¿Qué es la esperanza ilusa? Bueno, la esperanza que no tiene ninguna clase de fundamentos y está basada totalmente en los sentimientos. Si yo salgo tarde de mi casa y voy con el auto y hace rato que ya veo que está en verde y yo estoy con el auto y me queda muy lejos todavía el semáforo, la esperanza ilusa, ¿qué dice? Que quede verde, que quede verde, que quede verde. Yo sé en realidad que se va a poner rojo. Y tengo una fila de autos. O de repente se pone en rojo y la esperanza ilusa, ¿qué dice? Que se ponga verde en un segundo. No va a pasar. Pero está a veces esa clase de esperanza ilusa basado en los sentimientos. Ahora, la Biblia también habla de la esperanza expectante. ¿Cuál es la esperanza con expectativa? La esperanza expectante es la esperanza, por ejemplo, del sembrador, el agricultor. ¿Qué hizo? El sembrador sale a sembrar, pone la semilla. ¿Y después qué tiene? Tiene una esperanza expectante. ¿Basada en qué? Basada en lo que él hizo. ¿Pero qué pasa? Que eso de fruto no depende únicamente de que él haya sembrado. Hay un montón de otros factores que él no maneja. Entre ellos, el clima, las plagas y un montón de cosas que están fuera de su alcance. Entonces, la esperanza expectante está basada en algo que yo hago y que estimo que va a suceder. Pero la realidad es que, bueno, no siempre sucede. Es la esperanza del que siembra. O, por ejemplo, la mamá que está, la señora que está embarazada. Tiene una esperanza expectante, pero tristemente a veces conocemos personas, o tal vez te pasó a ti, que se pierde un embarazo.
y se desprende la placenta, cosas suceden. Y había una esperanza basada en algo que hicieron, por supuesto, que se hizo concretamente para que quede embarazada, pero no siempre llega, ¿no? Entonces, esa es la esperanza expectante. 3 clases de esperanza: la ilusa, la expectante, y la tercera, ¿cuál es? La Biblia enseña que también hay una esperanza que es segura. 3 clases de esperanza para los que anotan. La esperanza segura, te voy a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 19. La esperanza segura, ustedes lo leen en pantalla, dice: tenemos esa esperanza, está hablando el autor de la salvación. Ahora volvemos, leemos de vuelta. Tenemos esta esperanza o esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Un ancla que sostiene el alma, así como un ancla que sostiene el alma, es la esperanza que es fuerte y segura de los cristianos. Sin titubeos, sin dudas, es esperanza segura, fuerte, segura, sólida, estable. El texto dice que esa esperanza es sólida, es segura, es fuerte, es confiable, como un ancla. Ahora, las anclas son muy importantes en las embarcaciones. En la antigüedad, el ancla era un pedazo de roca enorme que le ponían un agujero y ese era el ancla. Una roca grande que tiraban. Ahora las anclas son mucho más avanzadas por la tecnología. Y sabemos que son pesadas y cumplen básicamente 2 funciones el ancla. Número 1, evitar que el barco esté a la deriva. Si no, puede ir a aguas peligrosas. Y la otra función de un ancla es dar estabilidad en la tormenta. Cuando un barco está en alta mar, mi hermano navegaba en buques y una vez fuimos a visitarlo, 300 metros de largo. Era un buque petrolero. Tan grande, yo le dije, esto es enorme. Y me dijo: Omar, esto en el medio del océano es una cáscara de nuez. Esto que vos ves tan grande en el medio del océano es nada, me dijo. Y cuando hay grandes tormentas, tiran el ancla también. ¿Para qué? Para que el barco no cabecee. Porque si no, las olas hacen un destrozo con el barco. Entonces el ancla no solamente permite que el barco no ande a la deriva, sino también ayuda para la estabilidad en medio de las tormentas. ¿Cuántos necesitamos estabilidad en medio de tormentas? Y necesitamos no estar a la deriva en medio de un mundo que nos quiere empujar hacia cualquier lugar. ¿Cuántos estamos necesitando en este tiempo esta ancla que viene del Señor? Esta es nuestra esperanza. Y esto es lo que necesitas en tu vida y lo que yo necesito en la vida. Y porque es fácil desviarnos. Un vientito nos desvía y necesitamos el ancla segura que podamos, por supuesto, sujetar. Ahora, ¿dónde encuentro esta ancla? Ya dijimos que es necesaria. Ahora, ¿pero dónde la encuentro? Yo la quiero. La esperanza real se basa en la palabra de Dios. El ancla del cristiano está basada en verdades bíblicas, no en emociones ni en experiencia. Tendremos emociones fuertes con el Señor y viviremos experiencias hermosas con Él, pero nuestra ancla está basada en la palabra del Señor. Él es nuestra ancla segura, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, del 13 al 19, vamos a leer también en casa. Estemos juntos. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Abraham esperó con paciencia. Siempre que hay una promesa, hay un periodo de tiempo hasta el cumplimiento de la promesa. Por eso es promesa. Si no, no sería promesa, sería hecho. Siempre que hay una promesa hay espera. Y si hay espera tiene que haber un paciente. Lo que tenemos que esperar somos nosotros. Pero confiados en la promesa del Señor. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Por ejemplo, cuando juran en nombre de alguien, ¿no? Hay 2 cosas imposibles
que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza. ¿Qué cosa? Que Dios, las dos cosas que mencionó antes, Dios no miente y Dios siempre cumple sus promesas. Eso nos da confianza. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene el alma. Ancla que sostiene el alma. Y esta es la base bíblica de nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacemos cuando vienen las dificultades, los momentos difíciles, para tener esa seguridad y estar aferrados al ancla? Bueno, Jesucristo lo dijo una y otra vez. En una de las ocasiones, en Lucas, capítulo 18, verso 1, Jesucristo dice lo siguiente, Lucas 18, 1. Jesús les contó una historia. ¿Para qué les contó la historia? Va a explicar. Para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder, ¿qué cosa? La esperanza. Es decir, que en la vida tenemos dos opciones. O perdemos la esperanza o oramos. O perdemos la esperanza o llevamos a Dios toda ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O vivimos sin ancla a la deriva de nuestras emociones y las situaciones que ocurren que están fuera de nuestro poder para cambiarlas, o nos aferramos a un ancla segura y llevamos nuestras preocupaciones al Señor en oración. Dos alternativas: o entrar en pánico o orar, y entonces no perderemos la esperanza. No perderemos. Jesús contaba las historias para esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siempre estemos orando y no perdamos la esperanza. Para eso contaba las historias. No solamente para que las aprendamos de memoria. Está buenísimo aprenderlas de memoria, pero eso nos tiene que llevar a depositar nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y la invitación entonces es, ya que el Señor Jesús contó las historias para que nosotros tengamos esperanza cuando oramos, entonces escuchemos una de esas historias que nos van a empujar, nos van a invitar a llevar a Dios en una oración nuestra preocupación y vivir llenos de esperanza. ¿Vamos a la historia? Vamos a una historia. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Vamos a ir rapidito, es una historia conocida. Los que están en casa lo van a ver también subtitulado y aquí vamos a verlo en pantalla. Juan capítulo 6, versos 1 al 14. Si te uniste recién, los que están en casa, y si ¿dónde está la serie? Bueno, la serie hicimos una pausa, seguimos la serie la semana que viene. Empiezo a leer desde el versículo 1 del capítulo 6 del libro de San Juan. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Y Jesús vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe. Se fue al aula Felipe. Bien. Le dijo a Felipe. 8. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Miles de personas. Jesús mirando a Felipe. Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Ponete en los pies, en los pies del zapato, iba a decir. Ponete en los zapatos de Felipe. El Señor Jesús te pregunta delante de miles de personas, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y acá Juan pone una nota al margen. Es como un guiño. Nos está dando información que Felipe no tenía en ese momento.
Es como que si estuviéramos ahí y está la obra, el director de la obra nos dice en el oído, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que va a hacer. Así está sucediendo. ¿Y qué dice Felipe? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. 8. Otros de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se levantaron y los varones adultos eran como 5,000. Y Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y los partió, ¿no? Y los distribuyó a los que estaban sentados y todos comieron lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. La palabra canasta es la misma que se usa para cuando habla de que bajaron al apóstol Pablo en una canasta, ¿se acuerdan? Que como mínimo tenía 75 kilos, si era medio flaco. Entonces, esta es la idea de canastas grandes. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Todo comienza con una pregunta. Todo comienza con una pregunta. Las cosas no suceden así nomás. Hay preguntas antes de las cosas. Ahora, ¿qué comienza con una pregunta? Todo. Tu matrimonio. Yo me acuerdo que estábamos en el Instituto Bíblico tomando la materia Romanos con María Esther y yo no sabía cómo hacer para llevar esa relación que teníamos de compañeros de aula a una relación más de amistad hacia donde yo quería que vaya, ¿verdad? Entonces, un día le hice una pregunta y le dije, Mari, yo sé que vos sabés hacer tarjetas de cumpleaños y esto. ¿Qué tal? Y ahí venía la pregunta, si hacemos una tarjeta para el profesor que cumple no sé cuántos años de casado. Ustedes me preguntarán, ¿tanto le querías a tu profesor? No. Pero todo comenzó con una pregunta. Antes yo ya le había hecho una pregunta a ella. Un día ella estaba saliendo con el auto y yo corrí para abrirle el portón. Amable el hombre. Y cuando le abro el portón ella pasa despacito poniendo música. Yo le dije, qué linda la música. Perdón Dios, mentí. No me gustaba lo que escuchaba. Me gustaba otra cosa nuevamente. Y le pregunté, ¿me prestás el cassette? A los adolescentes, googleen, Wikipedia. ¿Me prestás el cassette? Y me dijo, no. Subió su ventana y se fue. Pero yo seguía haciendo preguntas. Porque era algo lo que quería. Hasta que en algún momento dijo que sí. Una vez también le pregunté, ¿qué tal si vamos de misioneros a Paraguay? Por 1 año. Y fueron 4. Y otra vez le dije, ¿qué tal si no volvemos a Paraguay? Quizás por 4 años. Y van 10 y no tenemos ganas ni entendemos que sea voluntad de Dios de volver, sino que creemos que Dios nos dio esta casa en Paraguay. Las cosas comienzan con preguntas. Qué importantes que son las preguntas. ¿Sabes qué? Hay una canción que dice, Jesús es la respuesta. Estuve contando cuántas preguntas hacía Jesús. ¿Sabes cuántas preguntas hizo Jesús? 307 preguntas en los 4 evangelios. Quizás deberíamos cantar Jesús es la pregunta. 307 preguntas hace Jesús en los 4 evangelios. Todo comienza con una pregunta.
Estaba medio dando una charla para solteros recién, hablando de la importancia de las preguntas. ¿Qué música te gusta? ¿Verdad? ¿Qué estás escuchando? ¿Viste tal video? Bueno, ustedes sabrán qué preguntas hacer. A veces solo tienes que preguntar. Preguntar, porque los que están a tu lado tampoco leen tu mente y saben tu necesidad. Y a veces hay que preguntar. Y Dios tiene al lado para suplir tu necesidad. Me encanta lo que dice el texto bíblico, porque dice que todos comieron hasta que se saciaron, hasta que fue suficiente. Y me pregunto también, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Tal vez la pregunta la traslado a mi propia vida. ¿Cuándo es suficiente? Me pregunto, ¿cuándo dejó de ser esos 5 panes y 2 peces? ¿Cuándo dejó de ser terererupá para convertirse en gran comida para todo el mundo? ¿En qué momento específico fue? Porque cuando tenía el niño en las manos, todavía eran 5 panes y 2 peces. No sabemos si él dio voluntariamente o medio a regaña de dientes. Siempre enseñamos que el niño dio los pancitos, ¿verdad? Yo no sé si lo dio tan así, ¿verdad? La cosa es que viene el discípulo y dice, acá ya tengo. ¿En qué momento fue que dejó de ser y se convirtió en ese milagro? ¿Cuándo pasó? Y esta es la pregunta que a veces hacemos también en nuestra vida. ¿Cuándo nuestra vida será suficiente? ¿Cuándo nos despertaremos y en la cuenta habrá suficiente? En el medio de la situación que vivimos a nivel global, ¿cuándo será suficiente los esfuerzos del ser humano? El verso 13 dice, así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. 12 canastas, siempre fueron 5, pero cada vez que regresaban al uno, que tenía el poder de hacer de 5 suficiente para todos, se producía el milagro. Siempre fueron 5, pero cada vez que volvían al dador de la vida, al pan de la vida, al Dios poderoso, esto continuaba y Él seguía dando. Es como, Señor, cuando intento atragantarme con los bocados y tratar de comer el pan entero, en realidad me doy cuenta que esto se trata de un proceso de bocado a bocado. Por eso nos enseñaste, danos el pan de cada día. Esto es paso a paso, y cada vez que regresaban a Él, que Él era el uno, la fuente, el poder, el milagro, el creador, el Dios del cielo, el yo soy el que soy. Cada vez que volvían a Él, nuevamente se producían los milagros. Cada vez que regreso a Él, cada vez que levanto mi mirada, cada vez que leo la palabra, cada vez que levanto una alabanza, cada vez que me planto firme y le digo, Señor, te necesito, es que el milagro de Dios sucede en nuestras vidas. Cuando intento atragantarme con el bocado entero, me doy cuenta que no puedo, que debo ir paso a paso, mordida a mordida. Dios sacia nuestras necesidades. Por eso decimos, yo no tengo las fuerzas para enfrentar todo lo que viene en la vida. No lo necesitas las fuerzas para enfrentar lo de hoy nomás. Mañana el Señor dará nuevas fuerzas para mañana, porque Él da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Las fuerzas que necesitas solamente es para hoy. Tranquilo. Es cierto que no tienes la fuerza para enfrentar todo lo que viene en el futuro, ni yo, ni vos, ni nadie. Lo que necesitamos es la fuerza viene de Dios para enfrentar lo que viene hoy. Y la esperanza está en el Señor. El pan seguía viniendo, sigue obrando. Las fuerzas del Señor siguen viniendo cada vez que vamos a Él, que Él es el uno. No tengo fuerza, me voy a Él nuevamente y Él me multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 307 preguntas hizo Jesucristo. ¿Y sabes cuántas
¿cuántas preguntas él respondió de forma directa? 8. 8. 8 solamente respondió de forma directa. Y él hizo 307 preguntas. Nunca fue suficiente externamente para el ojo humano, pero siempre siguió llegando la provisión de la vida. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Si miramos con ojos humanos, nunca fue suficiente. Esto es el testimonio que yo he escuchado de muchos. Yo no sé cómo pasó, yo no sé cómo sucedió, pero lo que sé que el Señor proveyó, lo que sé que el Señor me sostuvo, lo que sé que hoy estoy aquí parado y puedo decir gloria a Dios, porque no es que un día tenía todo y ya fui adelante y todo sucedió. Es que paso a paso el Señor fue revelando y mostrando su gloria para mi vida y fortalecerme. Paso a paso. Esto me hace acordar a ese valle de huesos secos. Y nuevamente la pregunta, Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3, ¿qué dice? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, fue más sabio, fue más sabio que el discípulo, que le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Él es el que puede hacer de un valle de huesos secos un jardín precioso. Ahora, me encanta ver en el texto bíblico que el milagro inicia con una pregunta. El milagro comienza con la pregunta de Jesucristo. Y muchas veces lo que nos pasa es que nosotros nos sentimos fuertes con las respuestas y cancelamos los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. El avance de Dios, el obrar de Dios en este texto bíblico comienza con una pregunta. Ahí inició. ¿Cuándo comenzó el milagro? Comenzó cuando Él le hizo la pregunta. Y muchas veces nosotros esperamos las respuestas para pensar de que el Señor esté obrando en nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor ya comenzó a obrar aun cuando no tenemos ni siquiera las respuestas. Porque el texto bíblico dice que cuando Jesús los vio llegar, les dijo a los discípulos, le dijo a Felipe que teníamos que hacer algo para darles de comer. Nadie le había pedido comida todavía. Pero Él ya empezó a obrar. Entonces, a veces no esperes todas las respuestas para empezar a disfrutar del milagro que Dios te ha dado en tu vida. Porque puede ser que esperando respuestas te pierdas el obrar de Dios milagroso alrededor tuyo que ya está haciendo ahora. Y hay mucho para poder agradecer al Señor. Hay mucho. El avance comienza con una pregunta. Jesús, me encanta lo que Jesús hace. Jesús pregunta. Y pregunta, ¿para qué? Para saber. ¿Por qué preguntó Jesús acá? ¿Para saber? ¿Acaso Él no sabía? Estoy buscando la pregunta. Acá está. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Por qué pregunta Jesús a nosotros? ¿Por qué preguntó Jesús? ¿Para saber? ¿Para tener información? No, Dios no pregunta para tener información, sino para que nosotros tengamos revelación. Felipe contesta la pregunta que Jesús nunca le hizo. ¿Se dieron cuenta? Felipe contesta la pregunta que Jesús nunca le hizo. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Dice Jesús, ¿no? Le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan? ¿Y qué responde? Ni con el salario de 8 meses. A ver, acá, ¿qué pasó? ¿Dónde vamos a comprar? Ni con el salario. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Me acuerdo que en un tiempo se puso de moda que los chicos digan, ¿quién te preguntó? ¿Nadie te preguntó? ¿Qué datazo me tiraste, rey? Pero sabes,
Nadie te preguntó. ¿Verdad? Ahí está Jesús diciendo, qué datazo que me estás dando. La verdad, qué cálculo que hiciste, qué capo que sos, viejo. ¿Sabes qué? Nadie te preguntó eso, viejo. Nadie te preguntó nadie te preguntó sobre el estado de mis finanzas, dice el Señor acá. Nadie te ha preguntado. Nadie te preguntó si sabes cómo va a ocurrir. Respuestas que nadie pregunta, a que Jesús no pregunta. Ahora, las preguntas son importantes. Los niños siempre hacen preguntas. Una vez, a mí me han hecho muchas preguntas los niños. Me encantan las preguntas de los niños, porque son muy, muy, muy creativas. Las preguntas de nuestros hijos, ¿se acuerdan las preguntas de nuestros hijos? Me acuerdo que una vez mi hijo me preguntó, papá, ¿por qué no te compras una Hammer? ¿Por qué no te la compras una Hammer? Yo he comprado un Corolla. ¿Por qué no te compraste una Hammer? Me dijo, ¿verdad? Los chicos hacen preguntas porque no tienen miedo a preguntar. Y hay una etapa en la que creen que los papás pueden todo, ¿verdad? ¿Por qué no te compraste una Hammer? Me dijo. Es más grande, ¿verdad? Y además hay una etapa en nuestra vida que dejamos de preguntar cosas al Señor y empezamos a asumir cosas que... Por eso las preguntas son tan importantes. La pregunta abre el diálogo, la pregunta te abre la oportunidad, la pregunta no cierra a las circunstancias. Es como el jefe que le pregunta al funcionario que llega tarde y no le dice, llegaste tarde de vuelta, sos un inútil. Le dice, ayúdame a entender qué está pasando contigo, que venís llegando tarde tantos días. Esa pregunta abre el diálogo para ver qué está sucediendo. La otra, eso es un inútil, siempre llegas tarde, vos siempre conmigo. Y el plagueo no funciona, ya sabemos. Las preguntas son importantes en la vida. Jesús lo enseñó. El que es hábil en pregunta es algo precioso. Cuando la pregunta llega antes de la lección. ¿Jesús hace trampa? Primero lo mete en una lección a Felipe y después le enseña que en realidad él no estaba hablando de peces y de panes, ni de salarios. Estaba hablando del poder de Dios. Estaba hablando de que hay un pan de vida. Estaba hablando que hay uno que hace posible que todo lo demás podemos suplir nuestras necesidades en Él. Jesús tomó primero examen, porque esto pasa en la fe. En la fe primero te cobran el examen y después te enseñan la lección. Me encanta esto. Tenemos que aprender a preguntar y a pedir. Hacer pedidos es sumamente importante, ¿no? Y hacer preguntas también. Tienes que preguntarle a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, ¿qué dice? Pídale a Dios, que Él la da sin reproche, se te dará. ¿Realmente le preguntaste a Dios acerca de lo que estaba pasando o le contaste a Dios lo que te está sucediendo? No, es lo mismo preguntar que contar. Me encanta el texto porque parece algo, al leerlo, parece algo inmediato. La pregunta es, ni siquiera 8 meses de trabajo y de salario. Y enseguida leemos abajo que aparece la respuesta, ¿no? Acá está un nenito, tenía los pancitos y los peces, parece medio automático, pero si leemos la historia y la analizamos bien, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Ir a preguntar. 5.000 personas. ¿Tenés pan? ¿Tenés peces? ¿Tenés algo? ¿Tenés un...? No. Alguno que tenía dice, no, guardó. No, esto es famoso, ¿eh? ¿Cuántos no tuvo que pasar hasta que un niño le dijo sí? ¿O no tuvo tiempo para esconder? O como era criatura, era inocente, y ahí estaba Tomás. No le quiero quitar la idea de que el niño entregó cariñosamente. Vamos a tener esa idea. Está muy bien. Pero ¿cuántos no tuvo que pasar hasta que encontró? Esto es lo que el Señor nos enseña. Cuando el rechazo te impide
preguntar. Esto pasa con personas que han tenido situaciones de rechazo en el pasado y ahora ya no quieren ni preguntar. Tienen una necesidad y ya no hablan. ¿Por qué? Porque en el pasado tuvieron un rechazo. ¿Cuántos rechazos pasó el discípulo hasta que encontró el sí? Pues tenemos que aprender a superar el rechazo. No, lo que pasa es que yo una vez le pedí a tal hermano que me ayude y me dijo que no. Ajá. ¿Y después? ¿Por qué ante el primer no ya frenamos y ponemos el no para todo lo demás? Es como el que sale a vender y alguien le dice que no. ¿Y qué va a volver a la casa? No. ¿Qué hace? Siguiente. No significa siguiente. 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 Te encontré. Sabía que vos ibas a decir que no. Siguiente. Siguiente. Próximo, 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 próximo. Hasta que alguien dice que sí. Pero no, en el primer no. Me deshago, me caigo, me enfermo, me tiro, renuncio. No, en realidad significa próximo, siguiente, avanzá, dale, movete. No significa siguiente cuando las personas te dijeron no, cuando personas te dijeron no, cuando personas en tu vida te dijeron no. Significa el próximo, siguiente, seguí adelante, seguí buscando. Cuando escuches no, tenés que escuchar siguiente. Adelante, próximo. Si te detienes, pierdes el milagro. Hay que avanzar. Perdemos el milagro. Tengo que salir. Tengo que salir de esta confusión. Tengo que encontrar lo que Dios me prometió. Y no quiere decir siguiente. Te pudieron decir 1000 veces que no. Seguí adelante. Porque hay un sí escrito en el cielo de parte de Dios para tu vida, porque Dios no rechaza al que llega con el corazón contrito y humillado. El Señor perdona a los que están abatidos y a los que dicen al Señor perdón, los levanta, los restaura, les dice hay una nueva oportunidad en tu vida, vamos para adelante. El mundo te pudo haber dicho que no, te lo dibujó en la cara y te escupió, y Dios te agarra de la mano, como el caso que vimos ahí en un Biggie. ¡Pum! Le metió un escupitazo. El mundo te pudo haber escupido y denigrado, como le pasó a este querido guardia. Pero Dios del cielo te mira y te dice, hay un sí dibujado en la cruz que significa hay posibilidades para tu vida. Y vamos a avanzar con el Señor. Gloria al Señor. Vamos a pasar a los chicos a alabanza, que ya estamos en el tiempo. Me encanta lo que Jesús hace, porque Él pregunta. Él está preguntando, ¿dónde vamos a comprar? Nunca se trató de comprar. Jesús, eso es trampa. Me hiciste una pregunta para que yo me dé cuenta que en realidad tengo que aprender a cambiar mi chip. Nunca se trataba de comprar. Se trataba de dar. Y así es también nuestra salvación. Nunca se trata de cómo yo voy a lograr mi salvación. Voy a comprar mi salvación, sino de algo que Dios quiere darme, un regalo precioso. Nos va a ser dado la gracia. Jesús está enseñando para ayudar a los discípulos a la transformación. No van a lograrlo, no van a ganarlo, van a recibirlo. Vendrá de la mano abierta de Dios. ¿Están sus manos abiertas o están llenas de suposiciones y de respuestas rápidas? Una de las cosas que no nos permite aprender es que pensamos que sabemos todo y tenemos que desaprender y aguantar el proceso sin agarrar rápidamente otra cosa. No sé, entonces esto. Si no sé, ¿qué es entonces? Acá. No, esperá. Aguantá el proceso. Dios quiere enseñarte algo. Me quedé sola. Agarro este que está acá. No, esperá. Aguantá sin saberlo. ¿Verdad? ¿Y qué hago? Confiar en el Señor. Pero yo quiero tener respuesta. Dios obra inclusive cuando solo tenés preguntas. ¿Por qué nos apuramos tanto para querer saber todo? Miren, una de las áreas en las que yo sé muy poco es la escatología. Y no me apuro a saberlo. Claro que investigo y estudio. Y tengo 43 años. Y vengo leyendo la Biblia desde muy niño.
No lo sé todo. El aprendiz llega con una pregunta. Qué hermoso, aprender a pedir sabiendo que Dios obra en nuestra vida. Qué hermoso. Dios puede hacer algo ahora en nosotros. La esperanza que no tenemos. Preguntarle a Dios. Preguntas crean acceso. Preguntas conectan ideas. Preguntas conectan personas. Preguntas. Vivíamos en Ciudad del Este. Y en el kilómetro 6,5 de la ruta internacional vi una maderera, ex maderera, Hildebrand. Y fuimos con Mari. Y le dije a Mari, ¿qué tal, Mari, si oramos? Nos agarramos en la reja y oramos ahí. ¿Para qué? Me dice Mari. Y tal vez Dios nos va a dar ese lugar para que podamos predicar ahí. Y vamos, me dijo. Nos pusimos en la reja y oramos. Y un perrito ladraba. Oramos. Y un señor apareció ahí y nos vio. Seguro que no vio esta gente, no es ningún peligro. No van a abrir la reja. Yo no era tan fuerte como ahora. Bueno, estábamos orando y nos fuimos. Y me dijo, Mari, ¿qué van a hacer? Voy a ir a Campo 9 y voy a preguntarle al Señor si nos quiere dar ese lugar, prestar ese lugar. Una pregunta. Y me fui a Campo 9. Llegué a las 8 de la mañana, salí tempranito de casa. No está el Señor, me dice. Bueno, lo voy a esperar. No está en Foz, pero va a volver más tarde. Lo espero. Lo esperé. Lo esperé. Después me dicen, ya llegó. En el mediodía me fui a almorzar, volví. Tiene 1 minuto para vos, me dijo. Ok, entré. Le dije, Señor, yo soy tal, trabajo con los hermanos menonitas y vengo a pedirle si puede ceder, darnos por un tiempo esa propiedad, queremos evangelizar ahí. No, me dijo. No vendo ni alquilo. Estaba sentado yo en su oficina. Se levantó y se fue. Yo me quedé sentado ahí. 40 minutos después más o menos llega de vuelta. ¿Qué hace vos acá? Me dijo. Le quiero hacer una aclaración. Yo no fui claro, le dije. No le vengo a pedir alquilar ni comprar. Usted dijo que no vende ni alquila. Lo mío es diferente, es prestar. Me miró así, don Albert. Agarró el teléfono y habló en dialecto. Lo único que dijo en español fue, ¿acaso no entendés vos? Después de explicar todo. Colgó y me dijo, mi secretaria te espera, ¿tenés tu cédula? Sí. Me fui, me dijo la secretaria, dame tu cédula. Sí. Me hizo un contrato por alquiler valor 0 guaraníes. Por 6 años se predicó el evangelio en ese lugar. 2 estuvimos nosotros y después siguieron otros 4 años. Una pregunta. Y un poquitito de fe. Y un poquito de cara dura. Dios obró. Por mí, porque sus planes se iban a cumplir. ¿Dónde está Mateo? Vení, Mateo, rápido, corriendo, volando. Mateo, vení acá arriba. Dale, volá. No, pero corriendo, Mateo. Eso. Acá párate, Mateo. Por favor. Ahí. Mateo, necesito 225.000 guaraníes. $225.000 guaraníes, 225.000 guaraníes. Necesito. ¿Tenés 225? 225. 100, 200, 20. Antes de venir a la prédica, yo le di mi billetera. Y si hoy puede Él dar lo que tenía, era porque antes
Yo se lo puse. ¿Qué te está pidiendo Dios? No digas no tengo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro nuestro. ¿Qué te está pidiendo Dios? No tengo, no puedo. Puse al Espíritu Santo adentro tuyo. Primero le dio el Espíritu y después le dijo, me serán testigos. Vayan, prediquen, recorran. ¿Qué es lo que Dios te pide? No tengo las fuerzas para enfrentar. Dios ya las puso. Es Cristo en mí, no es mi fuerza. Y si Él hoy pudo sacar y dar, es porque antes se le fue dado. Gracias, Mateo. Dámelo. Sentate. Tesoro en vasos de barro. Es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tesoro en vasos de barro. Por eso, no tengo esperanza, no tengo fuerza, no tengo... Dios ya puso todo ahí. No es humano, es divino. Tesoro en vasos de barro. Tesoro en vasos de barro. El Espíritu Santo dentro tuyo. Creatividad Dios puso. Somos imagen y semejanza de Dios. Ideas Dios puso. Y puso personas a tu lado. ¿De dónde vinieron los 5 panes y los 2 peces? De la misma gente que tenía la necesidad. ¿Lo agarraste? De la misma gente que tenía la necesidad, vino en la semilla para el milagro. ¿Qué pregunta no estás haciendo? Una vez vino una persona a hablar conmigo, quería aprender del ministerio. Ni una pregunta me hizo. Me dio una cátedra. Era un estudiante. Y yo no es que sé mucho, ¿verdad? Tengo algunos años en el servicio. Otros son que muchos años más. Ni una pregunta hizo. Me dio una cátedra. Después me dijo, gracias por tu tiempo. Yo dije, le digo, no, gracias a vos por preparar tu clase y venir a enseñarme. ¿Verdad? Gracias, le dije. Era gracioso, se fue. Me llamó y me dijo, yo quiero que vos me orientes, me aconsejes, me guíes. Sí, le dije, vení. Se sentó, habló, me dio una clase, todo. Después se levantó y gracias, me dijo. ¿Cuál es la pregunta que tenés que hacer? Ojo con querer responder las preguntas equivocadas. Dios puso en ti tesoro en vasos de barro. Y si el mundo dijo no, Dios dice sí. Y hoy nos levantamos para confiar en Él, para alabarle a Él, porque Él es el ancla de nuestra esperanza. Él es el ancla de nuestra esperanza. Y vamos a caminar por fe. No ignorantes de las situaciones reales, aún en medio de las situaciones difíciles. Anclados en Jesús, el Rey de nuestra vida. Pónete de pie. Y vamos a cantar de vuelta esa canción del ancla, de la esperanza. ¿Qué te pide Dios? Next. Siguiente. Te dijo no. Siguiente. Próximo. Gracias. Estoy a 5 no de distancia del sí. Vamos, que se puede. Siguiente. El Señor nunca te dice siguiente. Te da audiencia, te escucha, te levanta y te dice, vamos, vamos. Vamos a cantarle al Señor. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia
y en la cruz. Porque nunca se trataba de comprar, se trataba del regalo del cielo. Se trataba de la gracia de Dios. ¿Cuántos le están haciendo la pregunta equivocada a Dios? Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es rey.